Hoy vamos a conversar sobre los sistemas lineales invariantes en el tiempo. Nos vamos a enfocar en cómo calcular la salida de esos sistemas. Si nosotros recordamos la clase anterior, en el capítulo 1 vimos que podíamos representar un sistema como en tiempo continuo, con una cierta entrada x de t. A nuestro sistema lo íbamos a caracterizar con un bloquecito, es decir, que este era nuestro sistema. Y pensemos en un sistema como algo que hace, que produce una transformación en la señal de entrada. Por eso ustedes han de ver que una forma de representar los sistemas, por ejemplo, en el libro de Schaum es una T y con estas llaves. Es decir, que lo que entra al sistema sufre una transformación. Entonces, para nosotros un sistema es un bloque que produce una transformación en esa entrada. Y esto que vemos aquí en la salida es etiquetado como y de t, una señal continua que recibe dos nombres. Puede ser bien denominada la salida del sistema o también se la suele denominar como la respuesta del sistema. Salida o respuesta del sistema. Vamos a utilizar los dos términos en este capítulo. Entonces, si este sistema que observamos aquí, que vimos en la clase anterior, que lo podíamos clasificar como sistema con y sin memoria, sistema estable, sistema invertible, y nos enfocamos en dos propiedades, que era la propiedad de linealidad, que cumple con el principio de superposición, que lo vamos a escribir aquí en breve, y el principio de que sea invariante el tiempo, es decir, que la señal sufre un desplazamiento en el tiempo, conserva la misma salida, simplemente desplazada. Entonces, todo el capítulo 2 trata de sistemas que tienen esa característica, es el lineal invariante en el tiempo. Y estos los sistemas se los suele escribir como sistema S, L, T, I, que significa sistema lineal invariante al tiempo. Esa LTI tiene ese orden TI, por lo que es una sigla en el inglés, para que sea igual a la que está en el libro. Entonces, todo el capítulo 2 va a ser enfocado a cómo caracterizar, cómo calcular la salida de estos sistemas que son lineales e invariantes al tiempo. Entonces, vamos a recordar brevemente cuáles eran esas dos características. Empecemos con la característica de la linealidad. Ustedes ya han visto esa característica de linealidad, por ejemplo, en circuitos, en la resolución de integrales, en la resolución de operaciones de derivación. Entonces, aquí aparece la misma característica para ese tipo de circuitos. Entonces, ustedes ya están un poquito familiarizados con esa propiedad de la linealidad. Entonces, la propiedad de la linealidad en tiempo continuo, más adelante vamos a ir a tiempo discreto, significa que yo tengo una entrada x1 de t. Algo adicional, estos sistemas que se pueden representar con este bloque también pueden ser escritos como una flecha. Es decir, x de t. Yo dibujo una flecha así y escribo acá y de t. Y esta flechita de aquí también es equivalente a dibujar este sistema de aquí. Las dos notaciones son exactamente la misma. Entonces tengo un sistema x sub 1 de t, que una señal x sub 1 de t que entra a un sistema, y el sistema me responde con la señal y sub 1 de t. Ustedes pueden observar que aquí estoy utilizando esta notación o esta terminología de respuesta. El sistema me responde, también puedo decir que el sistema tiene la salida y1 de t. Esos dos términos los vamos a ir utilizando, son exactamente lo mismo. Y a ese mismo sistema yo le conecto una señal x sub 2 de t y yo observo que el sistema me responde con la señal y sub 2 de t. Entonces, la linealidad significa que si yo sumo estas dos entradas y si a la salida observo la suma de estas dos salidas, digo que ese sistema es lineal. Entonces, quedaría de esta forma. Si yo sumo x1 de t a la otra entrada x sub 2 de t y entra al mismo sistema, y si yo observo que en la salida ese sistema me responde con la suma de esas dos salidas, que son estas de aquí, yo digo que ese sistema es lineal. Adicional a esta propiedad aditiva, existe la propiedad de escalamiento, que indica que si esta señal de aquí entra escalada con alfa t, alfa es una constante, puede ser 4, 10, menos 5, es un número, simplemente un número que multiplica. Y aquí sale esto multiplicado por alfa también, este está multiplicado por beta, acá sale multiplicado por beta.
Si mi sistema ingresa alfa, x sub 1 más beta, x sub 2, el sistema me va a responder con alfa y sub 1 más beta y sub 2. Entonces, aquí está identificada la propiedad de linealidad. Significa que si yo tengo dos señales, y inclusive puede ser extendida a cualquier número de señales, puedo tener puedo poner 10 señales, y de esas 10 señales voy a tener 10 respuestas a cada una de esas 10 señales de entrada. Si yo sumo esas 10 señales e ingresan al sistema, y si yo observo a la salida de ese sistema la suma de las respuestas a cada una de esas entradas, yo digo que ese sistema es lineal. Esa es la primera propiedad que va a tener esos sistemas que vamos a trabajar. Y la segunda propiedad es que el sistema sea invariante al tiempo. Invariante al tiempo. Esa propiedad, que también la vimos en la clase anterior, significa que si mi sistema X con una entrada X de t me da una salida Y sub t, en el momento de que esta entrada tiene un desplazamiento, noten que aquí estoy utilizando este t sub 0 que es genérico, que puede ser mayor a 0 o menor a 0 o mayor a 0, entonces va a ser un desplazamiento a izquierda-derecha, que significa un desplazamiento en el tiempo. Si esta señal X tiene un desplazamiento en el tiempo y el sistema me da exactamente la misma señal Y, simplemente conteniendo ese mismo desplazamiento, digo que este sistema es invariante en el tiempo. Entonces, en conjunto, estas dos propiedades de aquí definen esos sistemas lineales invariantes en el tiempo o sistemas LTI. Esta palabrita LTI nos va a acompañar a lo largo de todo este curso porque nos vamos a enfocar en el estudio de estos sistemas que son los que se utilizan en el contexto del análisis de sistemas de telecomunicaciones. Entonces, los filtros, canales, algunos esquemas del receptor se modelan utilizando sistemas lineales invariantes en el tiempo o sistemas LTI. Entonces, nosotros, estas ecuaciones de aquí, como ustedes pueden ver, están escritas para sistemas que son en tiempo continuo, es decir, con variable independiente t. Y exactamente el mismo procedimiento se usa para señales que son discretas o también denominadas secuencias discretas. Exactamente, linealidad e invariancia en el tiempo. Entonces, a mí lo que me interesa saber es que, si aquí voy a cambiar un poco la notación a tiempo discreto porque vamos a iniciar analizando los temas en tiempo discreto. Si yo tengo aquí una señal o secuencia discreta x de n que entra a un sistema que yo ya sé que es un sistema lineal e invariante al tiempo o un sistema LTI. LTI va a ser la sigla que vamos a utilizar. Lo que me interesa saber es de qué forma yo puedo calcular la salida. Es decir, qué operación debo realizar para que, conociendo la característica de este sistema LTI, que más adelante se va a llamar respuesta al impulso, es una función, para cualquier entrada que yo conecte aquí, poder calcular cuál es su salida. Entonces nos vamos a ocupar de encontrar cuál es la ecuación que me permite calcular esta salida de aquí. Y vamos a ver que aquí aparece una operación que se conoce como la convolución. La convolución. Existe convolución para señales continuas, que en su nombre más largo sería integral de convolución. Y existe la convolución para señales discretas que se conoce como suma de convolución. Entonces, la forma de ver la convolución o la respuesta a la pregunta de qué sería la convolución es que es la forma de determinar o calcular la salida o la respuesta de un sistema que es lineal e invariante en el tiempo. Entonces nos vamos a ocupar de ver cómo yo puedo determinar esa salida a través de la convolución. Entonces lo que yo voy a hacer es a esta señalcita de aquí que es una, recordemos que le podemos decir que es una secuencia discreta. O también podríamos decir que es una señal discreta. O sea, señal discreta y secuencia discreta es exactamente lo mismo. Entonces, a esta secuencia discreta, que la podemos... Vamos a poner aquí un ejemplo para generalizar. Vamos a poner que esta secuencia discreta
aquí vale 1, en el instante 1 vale 3, en el instante 2 vale -2, en el instante 3 vale -1.5, en el instante -1 vale 2 y en el instante -2 vale -1. Esta es una secuencia discreta X de n, que va a ser la entrada de ese sistema LTI. Entonces, lo que yo tengo que determinar es cómo puedo a esta secuencia discreta representarla utilizando una de las señales base. Recordemos que en las clases anteriores, o en el capítulo 1, vimos que vamos a utilizar 3 señales base. Vamos a escribir aquí esas señales base que vamos a utilizar. Las señales base son funciones matemáticas que nos van a permitir a cualquier señal representarla a través de esas señales base. Entonces, una señal base que vimos con ustedes era la exponencial compleja, que se relacionaba a través de la relación de Euler con las senoides o cosenoides. La otra señal base era el impulso y la otra señal base era el escalón. El escalón unitario. Entonces, estas señales base de aquí, que es exponencial compleja, lo vamos a utilizar en el contexto del análisis de Fourier, que viene más adelante. Y para lo que es la convolución, vamos a utilizar este impulso. Entonces, vamos a recordar qué era el impulso en el contexto de las señales discretas o las secuencias discretas. Entonces, un impulso que era con la letrita delta. Recuerden que esta letra que está aquí es la letra delta minúscula del alfabeto griego. Este impulso, podemos decir impulso o podemos decir también impulso unitario. Impulso unitario porque tiene amplitud. Está definido como 1 cuando n es igual a 0 y como 0 cuando n es distinto de 0. Entonces, si nosotros graficamos este impulso unitario discreto, nos dice que vale 1 en la muestra 0. Aquí está la muestra 0 y este impulso de aquí vale 1. Y para cualquier otro instante de tiempo vale 0. Entonces vamos a utilizar a este impulso de aquí como señal base para descomponer esta señal discreta o esta secuencia discreta. Antes de hacer esa descomposición, vamos a ver cómo se vería un impulso desplazado. Entonces, si esta es mi señal delta de n, ¿cómo quedaría mi señalcita si yo tuviera por aquí un delta de n menos 1? Ustedes pueden observar que en esta parte yo tengo una transformación de variable independiente, que en particular es un desplazamiento en el tiempo. Y es un desplazamiento de la señal hacia la derecha, una muestra hacia la derecha, que lo que va a hacer es atrasar esa señal, una muestra hacia la derecha. Entonces significa que este impulso se desplaza una muestra hacia la derecha y le voy a tener por aquí. Y para los otros instantes de tiempo sigue valiendo 0. Entonces este es un impulso desplazado, en particular es desplazado una muestra. Este uno de aquí corresponde a este uno de acá. Y vamos a graficar lo que es un impulso que es adelantado a una muestra. Un impulso adelantado a una muestra que sería el delta de n más 1. Sería un impulso que está ubicado en menos 1 con una amplitud de 1. Que valdría 0 en 0, 0 aquí, 0 aquí, 0 aquí. Y aquí 0, 0, 0. También nosotros podemos tener un impulso escalado. Por ejemplo, el 2 delta de n menos 1. Si lo graficamos aquí, noten que es un impulso que está desplazado una muestra hacia la derecha, pero en este caso este impulso tiene una amplitud de 2 y para los otros valores de tiempo vale 0. Entonces ustedes pueden observar que tenemos por aquí lo que es un impulso que en el instante 0 vale 1. Tenemos por acá un impulso desplazado una unidad hacia la derecha, que está aquí. Tenemos aquí un impulso que está desplazado una unidad hacia la izquierda, que está acá. Y acá tenemos un impulso que ha sido desplazado una unidad hacia la derecha, que está ubicado aquí. Un impulso que ha sido trazado, pero a la vez ese impulso ha sido multiplicado por 2.
Y esta multiplicación por 2 en el contexto de lo que es señales y sistemas va a tener un nombre que se va a llamar ponderación. Entonces, este tipo de operación que hemos hecho aquí se conoce como ponderación. Entonces, ponderación para nosotros es multiplicar la función por una constante. Y esta idea de desplazar un impulso y ponderarlo lo vamos a utilizar para una secuencia discreta, descomponerla en señales base que van a ser ese impulso discreto. Entonces vamos a ver cómo nos quedaría esta señal de aquí. Entonces fijémonos en esta parte de aquí. Ustedes pueden observar que esta porción de la señal es un impulso que está ubicado en la posición -2 y que ha sido ponderado por -1. Entonces si extraemos este de aquí, eso lo podemos etiquetar como un -1 delta de n más 2. Este impulso de aquí, podemos escribir por acá cuánto valdría. Noten que ha sido ponderado por 2, entonces sería 2 y está en la posición -1. Ha sido desplazado a una posición hacia la izquierda, sería delta de n más 1. Este impulso de aquí que está en 0, ustedes pueden ver que su amplitud no ha cambiado, vale 1, entonces sería un delta de n porque no está desplazado. Este de aquí, como ustedes pueden observar, es un impulso que ha sido ponderado por 3 y está ubicado en la posición 1, entonces tendríamos aquí delta de n menos 1. Este otro impulso de acá, ustedes pueden observar que ha sido ponderado por -2 y está en la posición 2. Entonces sería -2 delta de n menos 2. Este último lo vamos a descartar por lo pronto. Vamos a descartar por lo pronto. Entonces, esta señalcita de aquí que está etiquetada como x de n, yo la puedo representar utilizando impulsos unitarios o funciones delta que han sido desplazadas y ponderadas. Es decir, esa señal x de n, vamos a escribir así, x de n, la puedo representar. Cuando digo representar, es este igual que está aquí, como una combinación lineal. Es decir, puedo aquí sumar, 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 aquí también sumar esto de aquí, como una combinación lineal. Para nosotros combinación lineal va a ser la suma de señales de la misma naturaleza. En este caso esas señales son impulsos. Ustedes pueden ver que la señal x de n la puedo representar como una combinación lineal de impulsos desplazados ponderados. Aquí está el impulso desplazado ponderado. El impulso, en este caso el desplazamiento es 0 y la ponderación es 1. Un impulso desplazado ponderado, un impulso desplazado ponderado. Entonces, a través de esta operación que hemos hecho aquí, que lo vamos a denominar este igual de aquí, se va a llamar representación. Yo puedo utilizar la propiedad de la linealidad para determinar la salida de un sistema que es lineal. Por lo pronto, luego nos ocuparemos de ver cuando el sistema es invariante en el tiempo. Si yo logro conocer la respuesta a un único impulso de ese sistema. Entonces, vamos a colocar esto de aquí en la ecuación genérica. Este ejemplo de aquí, de esta representación de una señal en una combinación lineal de impulsos desplazados ponderados, lo podemos generalizar para cualquier señal. Nosotros podemos escribirlo de la siguiente manera, es decir, que x de n, ustedes pueden ver que aquí tengo suma, 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 y todas son funciones impulso, 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 que están desplazados y están ponderados. Y este valor de la ponderación es, que aquí bueno, vale 1, 3 menos 2 es justamente la amplitud de la señal en esa posición. Entonces yo puedo escribir que cualquier señal x de n puede ser representada como una combinación lineal, cada de menos infinito a más infinito, del valor de la señal en ese instante k multiplicado por un impulso que está desplazado y ponderado. Entonces, este es un ejemplo particular y esta de acá es la ecuación genérica para conseguir esta representación
de cualquier secuencia discreta en una combinación lineal de impulsos desplazados ponderados. Entonces, yo ya la tengo a mi señal descompuesta con esa combinación lineal de impulsos desplazados ponderados. Y ahora lo que me interesaría saber es que si a esta señalcita de aquí, yo lo coloco a la entrada de un sistema que es lineal, por lo pronto vamos a ocuparnos de un sistema que sea lineal. Más adelante vamos a añadir esa característica de invariancia al tiempo. Esa salida que está aquí, si a esta señal, como ustedes pueden ver, está representada como una suma de señales, por linealidad, lo que yo voy a observar en la salida es una suma a las respuestas de cada una de esas entradas. Entonces, si a mi sistema, vamos aquí a escribir, si a mi sistema ingresa la función delta de n menos k, que ustedes pueden ver que es un impulso desplazado, eso entra a mi sistema aquí lo represento con esta flechita, y voy a etiquetar a la salida con un h sub k de n, h sub k de n. Entonces pueden observar que el desplazamiento está justamente identificado acá. Y como ustedes pueden ver que yo estoy ingresando una señal de este tipo a mi sistema me va a responder con esta señal. Pero adicionalmente, este impulso desplazado está ponderado por el valor de la señal en esa posición particular. Entonces lo que yo voy a tener por linealidad es que aquí voy a tener también una sumatoria, menos infinito más infinito, de x de k por esta funcióncita de aquí, h de k n, que es la respuesta a un impulso que ha sido desplazado. Como ustedes pueden ver, si aquí yo tengo una suma en la entrada de impulsos desplazados, por linealidad voy a tener en la salida una respuesta, una suma de las respuestas a cada uno de esos impulsos desplazados. Esta parte de aquí, que es el x sub k, puede ser vista como una constante porque es la amplitud de la señal en ese instante de tiempo. Entonces, vamos a suponer que nosotros conocemos bueno, mejor dicho, ya está aquí identificado. Nosotros conocemos la salida del sistema, que es esta función de aquí, para un impulso desplazado. Eso considerando que el sistema es lineal. Ahora vamos a introducir la otra propiedad, que el sistema sea invariante al tiempo. Recordemos que si un sistema es invariante al tiempo, significa que la respuesta a una cierta entrada va a ser desplazada si es que esa entrada también es desplazada en el tiempo. Entonces, si nosotros tenemos aquí que mi sistema ingresa un delta de n, si observamos nuestra notación que hemos escrito aquí, noten que si ingresa un delta n significa que k vale 0. Entonces aquí yo tendría h sub 0 porque k vale 0 de n. Entonces, si ingresa el impulso desplazado, al ser el sistema invariante al tiempo, voy a tener la misma salida, simplemente desplazada. Voy a tener aquí este h de k, que es la salida original que hemos escrito acá, va a ser la misma salida, h de 0, simplemente desplazada k posiciones. Entonces aquí estamos aplicando esa propiedad de que el sistema es invariante al tiempo. Entonces, revisemos nuevamente. Entra un impulso y sale la función h sub 0 de n. Como el sistema es invariante al tiempo, al entrar este impulso desplazado, voy a tener la misma salida h sub 0, simplemente desplazada. Entonces, para eliminar este subíndice de aquí, voy a escribir que h de n es igual a h sub 0 de n. Entonces voy a eliminar este subíndice de aquí. Y esta función de aquí, h, que lo vamos a conservar a lo largo de todo este curso, ya va a tener un nombre particular que se va a conocer como respuesta al impulso. Respuesta al impulso. Esta la vamos a utilizar prácticamente a lo largo de todo el curso, respuesta al impulso. Entonces, si nosotros juntamos la propiedad de linealidad y la propiedad de invarianza al tiempo en esta ecuación de aquí, nosotros podemos determinar
ustedes pueden observar que aquí tengo h de k de n y h de k de n, ¿vale? Esto de aquí, que con mi nueva notación sería h de n menos k. Entonces, este h sub k de n ahora va a valer h de n menos k. Entonces, juntando las dos propiedades de linealidad y invariancia del tiempo, voy a encontrar la ecuación que me sirve para calcular la salida de un sistema LTI. Y esa ecuación que voy a escribir aquí se conoce como suma de convolución, porque estamos trabajando con una secuencia discreta, o simplemente como convolución. Entonces, la convolución, vamos a escribir aquí, y de n es igual al sumatorio k de menos infinito a más infinito de x de k por h de n menos k. H de n menos k es de x una k. Esta ecuación aquí se la conoce como suma de convolución. Suma de convolución o simplemente como convolución. Lo que más nos interesa de esta ecuación que la vamos a utilizar en unos ejemplos más adelante es interpretar su utilidad. Y para interpretar su utilidad, basta con observar cuáles son los elementos que están involucrados en esta ecuación. Entonces, para que sea mucho más fácil interpretar la convolución, vamos a dibujar un sistema lineal invariante en el tiempo. Tenemos aquí la entrada. Aquí viene mi sistema que ya sabemos que es un sistema LTI, lineal invariante en el tiempo, que está caracterizado por una cierta función h de n que ahora le hemos bautizado como respuesta al impulso. Y lo que tengo acá es la salida o la respuesta de ese sistema. Entonces, para saber qué nos dice la convolución, vamos a ayudarnos de este gráfico de aquí. Entonces, recordemos la etiqueta de cada una de estas señales. Esta de aquí es la entrada, esta de aquí es la respuesta al impulso y esta de aquí es la salida o la respuesta. Entonces, utilizando este gráfico, podemos ver que en la ecuación que tenemos aquí x, que es la entrada, h, que es la respuesta al impulso, y y, que es la salida. Entonces, la interpretación de la convolución es muy sencilla. La convolución me permite calcular la salida de un sistema LTI para cualquier entrada X conociendo la respuesta al impulso. Entonces ustedes pueden ver que en la suma de convolución están los tres elementos de un sistema LTI. Está la salida, está la entrada, está la respuesta al impulso. Entonces, simplemente observando qué es lo que me devuelve la convolución, yo puedo decir para qué sirve. Para calcular la salida de un sistema LTI. Esa es la definición más simplificada de lo que es la convolución. Si yo quiero extender esa definición, puedo decir que la convolución me sirve para calcular la salida de un sistema LTI y le puedo agregar para cualquier entrada X conociendo la respuesta al impulso. Entonces, esta convolución, que es la ecuación que está escrita ahí con ese sumatorio, tiene una notación que es simplificada. Entonces vamos a escribir aquí cuál es esa notación simplificada. Entonces la notación de la convolución dice que y de n, que es la salida del sistema LTI, es igual a la convolución de esta señal de entrada y la notación es un asterisco. Este asterisco que estoy escribiendo aquí no lo confundirán con la multiplicación. Entonces, este asterisco de aquí va a ser la notación para representar a toda esta ecuación que está escrita aquí. Y este asterisco de aquí que si ustedes revisan algunos videos de convolución también solo suele leer como estrella. Este asterisco o esta estrella es la notación simplificada de lo que es la operación de la convolución. Entonces, quedémonos con la interpretación más sencilla. ¿Para qué sirve la convolución? Para calcular la salida de un sistema LTI. Y listo, con eso ya tendremos entendido mucho de lo que es el cálculo de la salida de un sistema utilizando este tipo de operaciones. Entonces vamos a hacer unos ejemplos de esta convolución. Y en estos ejemplos que vamos a hacer, vamos a utilizar estas ecuaciones que como ustedes ya las pueden reconocer,
son las que están en el problema 1.19 del libro de Shaun que revisamos con ustedes en la tutoría. Son estas ecuaciones A, B, C y D. Estas ecuaciones vamos a etiquetarlas acá para que cuando las vayamos nombrando sea más fácil que ustedes las identifiquen. Voy a copiar aquí y vamos a irles dando nombres a esas ecuaciones que ya vamos a utilizarlas aquí. Estas ecuaciones también las vamos a utilizar en el análisis de Fourier, en series discretas, en transformadas discretas y también más adelante en lo que es la transformada Z. Van a aparecer exactamente las mismas. Entonces, a estas de aquí se les suele denominar series o también fórmulas de suma. Fórmulas de suma. Series o fórmulas de suma. Entonces, esta es una, como ustedes pueden ver, es una suma finita, porque va desde 0 hasta menos 1. Entonces, esta se conoce como fórmula de la suma finita. En la ecuación B, ustedes pueden ver que tengo una fórmula que va desde 0 hasta infinito. Se la conoce como fórmula de suma infinita. Aquí también ustedes pueden ver que tengo una suma infinita. Aquí también tengo una suma infinita. Existen unas restricciones en cuanto al valor de esta base alfa. Como ustedes pueden ver en el caso de la suma infinita, este alfa tiene que ser fraccionario. Esta notación de aquí, que es que el módulo de alfa sea menor a 1, es una notación simplificada porque estamos utilizando lo que es el valor absoluto, de decir que alfa tiene que ser menor a 1 y mayor a menos 1. Eso significa esta notación de valor absoluto que ustedes observan aquí. Entonces, estas ecuaciones que están aquí es de otro libro que se llama Signal System for Dummies, que, bueno, lo pueden ustedes encontrar por ahí en la web, pero aquí lo que me interesa es esta fórmula de aquí. Esta fórmula de aquí le pueden añadir aquí como una fórmula E a esta de aquí en su formulario. Porque ustedes pueden observar que esta segunda fórmula es una fórmula de suma finita y esta es una fórmula de suma infinita que ya están aquí. Pero esta ecuación de aquí es nueva. Y esa la pueden añadir ustedes en su formulario como una ecuación, que es una fórmula también finita, pero desde un cierto n1 hasta un cierto n2. Ustedes pueden ver aquí desde un cierto n1 hasta un cierto n2. Entonces, estas ecuaciones de aquí, ustedes ya vale que las tengan en su formulario. Las vamos a ir utilizando a lo largo de todo lo que es esta parte de las convoluciones discretas. También, como les comentaba, va a aparecer en las series de Fourier discretas, en la transformada de Fourier discreta y también en lo que es esto de la transformada Z, que es una extensión del análisis de Fourier para señales que no son estables. Entonces, estas ecuaciones vale que ustedes las tengan ya en su formulario. Entonces, vamos a utilizarlas y vamos a hacer un ejemplo de cómo utilizar esta ecuación de la convolución. Entonces, vamos a detenernos en el ejemplo 2.3. Este ejemplo 2.3 es el ejemplo 2.3 del libro de Oppenheim. Entonces, en este ejemplo 2.3 nos dice que una señal x de n entra a un sistema LTI que está caracterizado con una cierta respuesta al impulso h de n y ese sistema me responde con una salida y de n. Y lo que me pide el ejercicio 2.3 es calcular la salida a través de la convolución. Y aquí vamos a escribir la notación simplificada. Es decir, nos pide la convolución entre x de n y la respuesta al impulso. Entonces recuerden que este asterisco de aquí, que también se lo suele leer como estrella, no significa multiplicación, sino significa la operación de convolución. Es decir, que esta significa que este asterisco es sumatorio, k de menos infinito a más infinito, y aquí tendríamos x de k, y acá h de n menos k. Una de las simplificaciones que voy a utilizar también en este curso es que cuando el sumatorio vaya de menos infinito a más infinito, yo voy a escribirlo muchas veces simplemente como un sumatorio y aquí k. Entonces, para evitar escribir toda esta notación de menos infinito a más infinito, simplemente pongo un k y este k de aquí se va a leer, o este sumatorio de aquí se lee
para todo K. Para todo K es lo mismo. Decir que vamos a considerar el intervalo de menos infinito hasta más infinito es exactamente igual que decir que es para todo valor de K. Entonces, este de aquí va a ser equivalente a utilizar la notación de decir que acá va desde menos infinito hasta más infinito. Es simplemente una notación simplificada. Entonces, este ejercicio 2.3 nos pide calcular la convolución, es decir, utilizar esta ecuación y nos da cuál es la entrada y cuál es la respuesta al impulso. Entonces nos dice que la entrada de este sistema es esta exponencial alfa a la n multiplicado por este escalón unitario que lo vimos con ustedes la clase anterior, con la restricción de que este valorcito de alfa está entre 0 y 1. Un ejemplo de un valor de alfa que esté entre 0 y 1 puede ser, por ejemplo, 0.5. Es una fracción. Entonces, esta restricción de alfa, que esté entre 0 y 1, que sea una fracción, nos dice que este valor de alfa n, conforme va aumentando n, va a ir decreciendo en amplitud. Entonces, esta señal de aquí, x de n, es una exponencial discreta decreciente que empieza en 0 y va hasta más infinito. ¿Por qué empieza en 0? Porque está multiplicada aquí por este escalón unitario. Entonces, esta señal de aquí es lo que entra al sistema. Ahora vamos a ver cuál es esta señal de la respuesta al impulso. Entonces, esta respuesta al impulso h de n, el libro nos dice que es un escalón unitario. Un escalón unitario. Entonces, vamos a poner en práctica esta ecuación de la suma de la convolución. Existen varios pasos para realizar la suma de la convolución. Al inicio ustedes se les va a hacer un poco extenso, pero lo que más nos interesa es utilizar algo que vamos a estudiar más adelante, que son las propiedades de la convolución. Prácticamente muchas de las operaciones que vienen en los capítulos siguientes se basan en las propiedades de la convolución. Pero ahora vamos a ocuparnos de la mecánica de esta ecuación de x de k por h de menos k, h de n menos k, que se multiplican y se van sumando. Entonces, para realizar la convolución de estas dos señales de aquí, vamos a fijarnos en las características que tiene esta convolución. Entonces, lo primero que debemos observar es que esto de aquí es función de k, como ustedes pueden observar. Aquí tengo x de n y aquí tengo x de k, la entrada. Y la respuesta al impulso, ustedes pueden observar también que es función de k. Obviamente esta función de k, si ustedes observan dentro de este argumento, está reflejada y está desplazada. Tiene dos transformaciones de variable independiente. Entonces, el primer paso que vamos a hacer es colocar las funciones x de n, entrada, y h de n, respuesta al impulso, en función de k, tal y como dice esta ecuación de convolución. Entonces, vamos a hacer eso ayudándonos de un gráfico. Entonces, vamos a colocar aquí la señal que vamos a graficar a x de n. Y por acá vamos a graficar a h de n. Entonces, como ustedes pueden observar aquí, es una exponencial decreciente que está multiplicada por un impulso. Entonces, empieza en la muestra 0. A partir de la muestra 0, va a ir decreciendo en amplitud. Entonces, aquí tiene amplitud 1 y tiene esta tendencia de ir, conforme aumenta n, decreciendo. Esta línea entrecortada es la envolvente o la tendencia que tiene. No es parte de la función, simplemente para que ustedes vean que es una exponencial que va a ir decreciendo. Y la respuesta al impulso, como ustedes pueden observar aquí, es esta función de n, que es el escalón unitario. Y el escalón unitario es una señal constante que vale 1 a partir del instante 0. Sería esta señal de aquí. Vale 1 y antes de 0 vale 0. Y aquí colocamos estos 3 puntos para indicar que es una secuencia que sigue. Y aquí también colocamos estos 3 puntos para indicar que es una secuencia que sigue hacia el más infinito. Entonces, ustedes pueden observar que tengo la función x de n y acá h de n. Y mi ecuación de convolución, tal como indicamos aquí arriba, está en función de k aquí. Y acá también está en función de k. Entonces, vamos a ponerlos a estas dos funciones en función de k.
Entonces, ponerlas en función de k es simplemente cambiar la etiqueta de lo que es la variable independiente. Entonces, aquí está n, aquí está n. Y lo único que hay que hacer es esta n de aquí, ponerla en función de k. Y esta n de aquí, ponerla en función de k. Y aquí en lugar de tener x de n, vamos a tener x de k. Y acá vamos a tener h de k. Y tenemos exactamente la misma señalcita con la misma tendencia que va a ir decreciendo. Y acá vamos a tener esta señal que es este escalón. Entonces ya hemos hecho el primer paso, que es poner en función de las señales que están en función de n, ponerlas en funciones de k. Función de n, función de k. Simplemente es cambiar una letra por otra. Igual aquí está n, aquí está k, aquí está n, aquí está k. Entonces, si seguimos analizando esta ecuación de convolución, vamos a ver cuál es el siguiente paso. Entonces, reescribamos aquí la ecuación de convolución. Dice que la salida de esa señal sumatorio para todo k, noten que aquí estoy utilizando ya esa notación simplificada de k, de la señal x de k, que ya la tengo aquí construida, que está por acá, multiplicada por h de n menos k. Entonces, ahora hay que construir esta señal de aquí. En otras palabras, lo que nosotros tenemos que hacer es tomar esta secuencia h de k y formar la secuencia h de n menos k. Ustedes pueden observar que aquí en este argumento tengo dos transformaciones de variable independiente. Primero tengo este de menos k, que es un reflejo, y tengo este n de aquí, que es un desplazamiento temporal. Ustedes pueden ver que esto yo lo puedo escribir como h de menos k más n. Entonces, este de aquí es un reflejo. Y este más n de acá es un desplazamiento. Entonces vamos a construir esta función h de n menos k a partir de esta de aquí, h de k. Y como este desplazamiento de aquí es genérico, es decir, puede ser mayor a 0 o menor a 0, lo que va a hacer que esa señal o bien sea desplazada a la izquierda o bien desplazada a la derecha. O bien empiece en la izquierda y se vaya desplazando hacia la derecha conforme n va aumentando de valor. Entonces lo que vamos a hacer primero es el desplazamiento n. Entonces vamos a tener aquí la señal h de n más k. Entonces aquí vamos a tener, aquí tenemos k. Aquí vamos a hacer que n sea menor que 0. Si n es menor que 0, vamos a tener una señal que se desplaza, que se ha desplazado hacia la derecha n posiciones. Con amplitud 1 y por acá valdría 0. Esa sería mi señal h de n más k, que se ha desplazado n posiciones hacia la derecha. Y en el caso en que n sea mayor que 0, significa que lo que va a acontecer aquí es que la señal ha sufrido un adelanto de n posiciones hacia la izquierda. Entonces, para dibujar esa señal vamos a hacerla así. Aquí está n, acá tenemos muestra 0. Y aquí seguimos teniendo esto de aquí. Entonces, noten que aquí lo que he hecho es la primera transformación, que es un desplazamiento de la señal. Como este n es genérico, puede ser menor que 0 o mayor que 0. Sigue siendo el mismo impulso, es decir, el mismo escalón, la misma señal constante con amplitud, pero aquí con un n mayor que 0, tengo una señal que se ha desplazado hacia la derecha. Aquí tengo un n mayor que 0, tengo una señal que se ha desplazado hacia la izquierda o se ha adelantado. Y con estas señales nosotros vamos a hacer la parte o la segunda parte, que sería el reflejo. Entonces vamos a tener h de n menos k. Es decir que esta señalcita de aquí se va a reflejar y esta señal de aquí también se va a reflejar. Entonces este reflejo lo vamos a colocar aquí, en esta parte. Entonces aquí vamos a construir h de n menos k, que es reflejar esas dos últimas señales que teníamos abajo.
Entonces aquí está 0, aquí está K. Y aquí tendríamos esta señal de aquí. Continúa por acá. Aquí vale 0, 0, 0, 0. Aquí tenemos N con amplitud 1. Y ustedes pueden observar que este es el caso cuando claramente se ve aquí, ¿no? N es menor que 0. Y el otro caso de la señal h de n menos k sería una señal que es un n mayor que 0. Que sería esta señal que está aquí. Continúa por acá y a partir de esto vale 0. Entonces ustedes pueden observar que lo que hemos hecho hasta ahora es, si escribimos por acá esta ecuación de la convolución, nuevamente para comparar con las gráficas que hemos hecho, nos dice que la salida es igual al producto de la señal h de k por h de n menos k para todo valor de k. Entonces lo que vamos a hacer después del, note, hemos construido x de k, que está aquí, y hemos construido h de n menos k, que está aquí para el caso de n mayor que 0, y está aquí debajo para el caso de n mayor que 0. Ya tenemos estas dos señales, x de k y h de n menos k. Según esta ecuación, tenemos que ahora multiplicar esas dos señales y el resultado de esa multiplicación lo tenemos que sumar. Y luego de este receso de 15 minutos vamos a hacer esa operación de multiplicar las dos señales y sumar ese resultado. Esa multiplicación de las dos señales se va a realizar sobre los intervalos donde este par de señales x de k y h de n menos k se traslapan. Traslapa significa que tienen intervalos en común. Y vamos a determinar cuál es la salida utilizando esta operación de convolución. Entonces, después de 15 minutos, continuamos. Bien, entonces vamos a realizar la operación que está pendiente, que es una vez que la señal esté en función de k, multiplicarlas en los intervalos donde se traslapan y sumar ese resultado. Bien, entonces vamos a fijarnos en esta señal de aquí y en esta señal de aquí, en caso cuando n es menor que 0. Entonces lo que debo hacer es multiplicar estas dos señales. Y ustedes pueden observar que tanto esta señal como esta señal que está aquí no se traslapan. Traslapar significa que existan valores en común donde esos valores sean distintos de 0. Entonces ustedes pueden observar que para la primera señal empieza en 0 y tiene valores distintos de 0 a partir de ese valor. Pero esta señal tiene valores distintos de 0 desde menos infinito hasta n. De esa forma, cuando yo multiplique estas dos señales, el resultado va a ser 0. Entonces, este resultado del producto va a ser igual a 0 y si sumo por todo el intervalo, un valor de 0 va a ser igual a 0. Entonces, puedo escribir ese resultado aquí, que esta señal y de n, que es la salida del sistema calculada a través de la convolución, es igual a 0 cuando n es menor que 0, que es el caso que está indicado aquí. Ahora vamos a ver qué pasa con la multiplicación. Pues vamos a escribir aquí para que esta señalita es x de k. Entonces tengo que multiplicar x de k por h de n menos k. Entonces vamos a coger esta x de k y la vamos a multiplicar por h de n menos k para el caso en que n es mayor que 0. Entonces para ver ese traslape voy a dibujar acá las señales. Aquí. Entonces aquí debajo voy a dibujar la señal x de k. Función de k. Aquí voy a dibujar la señalcita x de k, que es una exponencial decreciente. Por acá va 0, por acá va decreciendo y así. Entonces, ustedes pueden ver que tengo que hacer el producto de estas dos señales, tal como dice la operación de convolución de x de k
por h de n menos k. Y el intervalo donde se traslapan estas dos señales, ustedes pueden ver que estas dos señales se traslapan, o el producto de esas dos señales es distinto de 0 en el intervalo entre 0 y n, en el intervalo entre 0 y n. ¿Cuánto vale ese producto? Esta señal equivale 1, esta señal equivale alfa a la n, pero como ahora está en función de k, va a quedar alfa a la k. Entonces vamos a escribir ese resultado aquí debajo. Entonces el producto, que es x de k por h de n menos k, eso es igual a alfa a la k cuando k está entre 0 y n. Cuando k está entre 0 y n, y 0 para cualquier otro caso. 0 para cualquier otro caso. Entonces ustedes pueden observar que aquí yo tengo el producto de x de k por h de n menos k. Y para completar la operación de convolución tengo que hacer el sumatorio sobre todo k. Escribamos aquí la ecuación de convolución. La ecuación de convolución dice que la salida la calculo como el sumatorio para todo k de x de k por h de n menos k, que es lo que hemos encontrado aquí que vale alfa a la k. Entonces ese sería el sumatorio desde k igual a 0 hasta n de alfa a la k. Entonces aquí es donde nosotros vamos a utilizar, como ustedes pueden ver, es una suma finita que va desde 0 hasta un cierto valor de n. Y aquí es donde vamos a utilizar nosotros estos sumatorios que comentamos hace unos minutos. Como ustedes pueden ver, el sumatorio de a va de 0 hasta n-1 y es igual a esto de aquí. Nosotros podemos utilizar una versión alternativa de este sumatorio a con este que está aquí en esta segunda tablita, que ustedes pueden ver que es un sumatorio que empieza desde 0 hasta n, que es igual a 1, como ustedes pueden observar, menos la base a elevado a la n mayúscula más 1. Pero la forma de leer este sumatorio es 1 menos a la base elevada al límite superior, que es n más 1. Ustedes pueden ver el cursor, como lo estoy moviendo. ¿Sí se ve el cursor aquí cuando estoy moviéndolo en este formulario? Sí. Ya, perfecto. Entonces vamos a utilizar este segundo sumatorio, que es una versión de este mismo sumatorio que está aquí. Aquí el límite superior es n-1 y aquí el límite superior es simplemente n. Entonces es sencillo. La fórmula de esta suma finita dice que es 1 menos a elevado a la límite superior más 1. Ustedes pueden ver aquí que el límite superior más 1 es n, dividido sobre 1 menos a. Entonces este vamos a utilizar nosotros aquí para resolver este sumatorio que está aquí. Entonces, resolviendo ese sumatorio, tal como decía esa ecuación, veamos si vamos a copiarlo para ver cómo copiamos esto de aquí. Voy a copiar solamente ese sumatorio. Copiar. ¿Y dónde está? Acá está. ¿Qué vamos a pegar? Este lo vamos a utilizar aquí. Directamente. La demostración está en el libro de Sham. Ustedes lo pueden hacer y van a observar que es sencilla esa demostración. Pero lo que más interesa es que ustedes aprendan a utilizar el sumatorio a partir de la tabla. Entonces dice que esto es igual. Utilizamos este sumatorio de aquí. Esto es igual. Y escribamos directamente cuánto vale. Aquí en este caso alfa vendría a ser el valorcito de a. Entonces tendríamos 1 menos alfa, límite superior más 1, que sería límite superior n, más 1 dividido para 1 menos alfa. Y este resultado de la salida es válido para n mayor o igual a 0. Para n mayor o igual a 0. Entonces, de un resultado previo nosotros vimos que la salida es igual a 0 para n menor que 0.
Y si nosotros recordamos este tipo de comportamiento de que la señal tenga un valor para n mayor a 0, lo da el escalón unitario. Entonces nosotros podemos unificar estas dos salidas utilizando lo que es el escalón unitario. Entonces podemos decir que para este sistema en particular, la salida y de n es igual a 1 menos alfa a la n más 1, que es esta porción de aquí, dividido para 1 menos alfa. Y en lugar de escribirla así separado, como ustedes pueden observar aquí, puedo colocar aquí que esa salida se multiplica por un escalón unitario. Entonces, este escalón unitario abarca este intervalo de aquí y este intervalo de aquí. Entonces, ya saben que el escalón unitario vale 0 para antes de 0. Entonces, con eso yo ya podría escribir esta porción de la respuesta, y como este escalón de aquí vale 1 para instantes mayores o iguales a 0, ya escribo esta parte de aquí. Entonces, como ustedes pueden observar, es un poquito extenso realizar esa parte de la mecánica de la convolución. Y todo es a partir de la ecuación de la convolución que dice, vamos a escribir acá de nuevo esa ecuación de la convolución. Primero interpretemos nuevamente qué es la convolución. Vemos que aquí están las tres funciones que están involucradas en un sistema LTI. Aquí está la entrada, aquí está la salida y aquí está la respuesta al impulso. Escribamos esto acá de nuevo. La entrada. Aquí está la respuesta al impulso. Y aquí está la salida o la respuesta al sistema. Entonces, ustedes pueden ver que la entrada está aquí, la respuesta al impulso está acá y la salida está acá. Entonces, la forma de interpretar a la convolución es decir que me sirve para calcular la salida de un sistema LTI para cualquier entrada, conociendo la respuesta al impulso. Esa sería la explicación larga de lo que es una convolución. O la explicación corta, es decir, que la convolución me sirve para calcular la salida de un sistema LTI. Entonces, si analizamos esta ecuación, a manera de repaso del ejercicio que hemos hecho, podemos ver que lo que debemos hacer es la señal X de n y la señal H de n, que es la entrada y la respuesta al impulso. Esas dos señales tenemos que ponerlas en función de k. Función de k para construir esa porción de la señal, y esta otra señal sería en función de k, pero esa función de k, como ustedes pueden ver, tiene dos transformaciones de variable independiente, reflejo y desplazamiento. Una vez que ya tengo formadas esas dos funciones, esas dos señales en función de k, las tengo que multiplicar, tal como ustedes pueden observar aquí, las multiplico, y luego tengo que sumar ese producto en los intervalos donde esas señales se traslapan. Entonces, vale que ustedes consulten bien o lean lo que significa esta palabra, ese verbo traslapar, y esto que nosotros vamos a utilizar, que es traslape. Entonces ustedes busquen en el diccionario que es traslapar o traslape y van a entender que es justamente lo que yo les decía, que es cuando dos señales tienen intervalos en común donde tienen valores que son no nulos. Simplemente como una forma gráfica de ver lo que es traslape. Vamos a suponer que yo tengo aquí este intervalo y por acá tengo este intervalo. Ustedes pueden ver que estos dos intervalos no tienen valores en común, entonces esta señal no se traslapa. Ahora vamos a suponer que yo tengo por aquí este intervalo y tengo por acá este intervalo. Como ustedes pueden ver, el traslape es justamente toda esta porción que está aquí. Es donde tengo en estos intervalos valores en común. Entonces, traslape significa justamente eso. Y en caso nuestro, la convolución, cuando este producto se hace sobre intervalos que se traslapan, lo tengo que sumar. Los debo de sumar. Entonces, el ejemplo 2.4 del libro de Oppenheim. El ejemplo 2.4 lo hacen ustedes porque es una versión un poquito extendida de este ejercicio que está aquí. Entonces, en el ejemplo 2.4 ustedes van a tener que hacer exactamente lo mismo.
obtener x de n y h de n y ponerlas en función de k, luego multiplicarlas para los intervalos donde esas señales se traslapan, que es esto de aquí, que es donde tienen intervalos en común. Y una vez que hacen esa multiplicación van a tener que sumar. Y esas sumatorias ustedes van a tener que trabajarlas con ese conjunto de sumatorias que estaban escritas aquí. Ya les mostré que está en el problema 1.19 de Shawn, que es que digamos que están en el 1.19 del libro de Shawn, que ya conversamos también en la parte de la tutoría de la semana anterior. Entonces, ese ejemplo 2.4 lo hacen ustedes. Es muy similar a este que hemos hecho aquí. Pero, como les comentaba, lo que más me interesa es la interpretación de la convolución. Interpretación corta, es decir, que la convolución es la operación que me sirve para calcular la salida de un sistema LTI. Y listo, eso es la convolución. Si quisiera extender más ese concepto, diría que la convolución es la operación. De hecho, eso lo puedo decir a partir de la misma ecuación de convolución. La convolución, aquí está, que la convolución es esa operación que me permite calcular la salida para cualquier entrada conociendo la respuesta al impulso. Y en particular es justamente la salida de un sistema LTI, lineal e invariante en el tiempo. Esto en cuanto a lo que tiene que ver con sistemas en tiempo discreto. Entonces, en sistemas en tiempo discreto nosotros utilizamos la suma de convolución y ahora vamos a ver cómo eso se consigue en sistemas en tiempo continuo. En sistemas en tiempo continuo también se utiliza la convolución, pero tiene un nombre particular que se le añade el adjetivo de integral de convolución. Entonces, lo que hemos visto nosotros en que en los sistemas en tiempo discreto, donde tengo una salida que entra a un sistema que está caracterizado por esta función h de n, que se conoce como respuesta al impulso, y sale acá esta señalcita y de n. Entonces, recordemos que esta señal h de n, la letra h minúscula ya va a quedar reservada en este curso para lo que es la respuesta al impulso. De hecho, vamos a definir formalmente qué es esta respuesta al impulso. Esta es mi entrada, esta es mi respuesta al impulso y esta es mi salida IDN. Entonces, cuando les pregunten qué es la respuesta al impulso, lo podemos hacer a partir de un gráfico. Entonces ya sabemos que esta es la entrada y que esta señalita de aquí tiene dos nombres, o bien puede ser respuesta, o bien puede llamarse salida del sistema. Respuesta o salida del sistema. Entonces, para definir lo que es esta respuesta al impulso, yo voy a dibujar un gráfico similar a este. Tengo aquí un cierto sistema LTI, lineal invariante en el tiempo. Y si a este sistema LTI, a la entrada, yo le conecto un impulso unitario, delta n, lo que yo observo aquí en mi salida es esta señalcita h de n, que es justamente mi respuesta al impulso. Entonces, ¿cuál es la definición de respuesta al impulso? La respuesta al impulso es la salida del sistema LTI cuando a la entrada conecto un impulso. Esa es nuestra definición de respuesta al impulso. Y si se conoce la respuesta al impulso, a través de la convolución se puede determinar la salida para cualquier entrada. Entonces, la respuesta al impulso va a caracterizar por completo a este sistema. Más adelante nosotros vamos a ver que analizando la respuesta al impulso podemos saber si el sistema tiene memoria, si el sistema es estable, si el sistema es invertible. Son esas propiedades que tenían los sistemas que vimos con ustedes la clase anterior. Entonces vamos a ver cuál es la operación que nos sirve para calcular la salida de un sistema LTI, que es lineal invariante en el tiempo, que es lineal. Tiene la característica de cumplir con la propiedad de superposición invariante en el tiempo, que si la señal se desplaza, la salida se mantiene y simplemente se desplaza. Pero en el caso de las funciones que son de variable continua o las señales continuas. Entonces vamos a ver
a los sistemas LTI, los sistemas lineales invariantes en el tiempo, continuos. Es decir, que yo voy a tener aquí una entrada x de t. Noten esa diferencia. Aquí estamos con h de n discreto y acá ya estamos con h de t continua. Viene aquí a un sistema LTI. Entra a ese sistema LTI y sale acá una cierta señal y de t que, similar al caso discreto, tiene el nombre de ser salida o respuesta. Los dos los vamos a utilizar. Entonces aquí repasemos nuevamente lo que significaba que sea lineal y que sea invariante en el tiempo. Entonces que sea lineal significaba que si la entrada tenía alfa x1 de t más beta x2 de t. Ese sistema iba a responder con alfa y sub 1 de t, que es la respuesta de la entrada x sub 1 más beta y sub 2 de t. Eso es linealidad. Y que sea invariante al tiempo significa que si mi sistema al ingresar x de t me responde con la señal y de t, si esta señal tiene un desplazamiento temporal, t sub 0 puede ser genérico, mayor a 0, menor a 0 significa que es un desplazamiento que puede ser a derecha o izquierda, que es lo mismo que un adelanto o un atraso de la señal. Yo tengo la misma señal y de t con ese desplazamiento. Entonces, juntando estas dos características, definen a un sistema LTI, en este caso tiempo continuo. Y ahora lo que me interesa es determinar la salida de este sistema LTI. En el libro existe todo el proceso para determinar cuál es la fórmula para calcular esta salida. Y se arriba hacia una ecuación que, en este caso, nosotros vamos a ahorrarnos esa deducción y vamos a ir directamente hacia la ecuación y a aplicar la ecuación, porque esa ecuación es bastante similar con la aplicación que vimos en el caso discreto de la suma de convolución. Entonces, simplemente para esbozar, lo que hace es tener que aquí se tiene una señal que es continua, y esta señal que es continua la vamos a representar con unas porciones rectangulares. Entonces, este de aquí va a tener una duración de delta. Y este puntito de aquí es justamente, si esta es mi señal, x de t. Este punto de aquí sería x en la posición delta. Entonces, ustedes pueden observar que lo que tengo aquí son varios rectángulos con esta característica de tener base delta y altura que está en la posición de ese punto delta en particular. Por ejemplo, acá sería 2 delta, por aquí 3 delta y así. Entonces, si extraemos uno de estos rectángulos hacia acá, tendríamos que esto es delta. Aquí tendríamos que esta altura sería 1 sobre delta. Y esta era esa función delta sub delta de t que conversamos con ustedes en la clase anterior, que si nosotros aplicamos el límite cuando delta tiende a 0, esto de aquí se convertía en la función impulso unitario en tiempo continuo. Entonces, todos estos rectángulos que están aquí, al final se representan como una combinación lineal de impulsos desplazados ponderados, pero en tiempo continuo. Cada uno de estos impulsos entra al sistema LTI y el sistema LTI me responde con una cierta respuesta. Como el sistema es lineal, si a la entrada tengo una suma de impulsos, lo que voy a tener a la salida es la suma a la respuesta de cada uno de esos impulsos. Y como el sistema también es invariante al tiempo, si ingresa un impulso desplazado, lo que voy a observar en mi salida es la misma respuesta al impulso, pero desplazada. Entonces, este de aquí es el esbozo de lo que es la determinación de lo que es la suma de convolución. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es directamente escribir cuál es esa ecuación de la convolución y la vamos a aplicar en un ejemplo. Y vamos a encontrar las similitudes con la ecuación que dedujimos con ustedes en la parte discreta. Entonces, para calcular esta salida, vamos a utilizar una operación que se conoce como la integral de convolución. La operación que encontramos con ustedes en la primera parte de la clase era la suma de convolución para señales discretas.
Y aquí vamos a escribir la ecuación de la integral de convolución, que es para señales continuas. Entonces, esa señalcita y de t, que es la salida del sistema, se la puede calcular a través de la integral desde menos infinito a más infinito de la entrada en función de tau multiplicada por la respuesta al impulso en función de t menos tau y todo de tau. Simplemente para comparar aquí vamos a escribir la ecuación de la suma de convolución, que y de n es igual sumatorio para todo k de x de k por h de n menos k. Entonces, esta es para tiempo discreto y esta es para tiempo continuo. Entonces, la parte de la deducción, como les digo, está en el libro y también va a aparecer en uno de los videos que les voy a compartir del curso anterior. Aquí lo que más nos interesa es aplicar esta ecuación y luego utilizar las propiedades para poderla aplicar en la interconexión de sistemas, serie, paralelo y demás. Entonces, en el caso anterior, ¿qué era lo que hacíamos nosotros? Teníamos la señal de entrada, la poníamos en función de K, a la respuesta de impulso la poníamos en función de K, las multiplicábamos y sumábamos en el intervalo que se traslapaba. En tiempo continuo es algo similar. En este caso la ponemos en función de tau. Sí deben conocer ustedes cuál es esa letra tau, pero con todo, es que pongámosla acá. Para que veremos que se abre ese programa. Y entonces aquí, esta letra de aquí, que ustedes sí la deben conocer, es la letra griega tau. Es la que vamos a utilizar en la parte de la convolución continua o la integral de convolución, esa letrita de aquí tau. Entonces aquí tenemos x de tau, que es la entrada en función de tau. La entrada está en función de t, pero aquí la vamos a poner en función de tau, que se multiplica por la respuesta al impulso h. Recuerda que para nosotros de ahora en adelante h minúscula va a ser exclusivamente utilizada para esta función que es la respuesta al impulso. Y esta respuesta al impulso, como ustedes pueden observar en esta ecuación, similar a lo que sucedía acá en tiempo discreto, que está en función de tau. Y aquí está desplazada y reflejada. Ustedes pueden ver que también está desplazada y está reflejada. Entonces, estas dos señales las multiplico y en el intervalo donde se traslape ese producto, yo hago la integración. Entonces, noten que este producto de aquí me va a dar una nueva función y sobre esa nueva función yo tengo que realizar la integración. Entonces, es una mecánica similar a la que vimos con ustedes en la parte discreta. En la parte discreta lo que tenemos que hacer es poner en función de k, multiplicar y sumar. En la parte continua vamos a tener que hacer poner en función de tau, multiplicar e integrar. Y similar al caso discreto, tiene exactamente la misma interpretación. Que la convolución me sirve para determinar la salida de un sistema LTI. Podría decir también utilizando un sinónimo, que la convolución me sirve para calcular la salida o respuesta de un sistema LTI. Si extiendo un poco más esa definición, puedo decir que la convolución es la operación que me permite calcular la salida para cualquier entrada conociendo la respuesta al impulso. Es exactamente lo mismo que en tiempo discreto. Entonces, utilizando esta ecuación de aquí, vamos a hacer unos ejercicios para determinar la salida de un sistema de TI ya en tiempo continuo. Entonces, vamos a borrar aquí porque entre más escribe se hacen cada vez más lento esta parte. Entonces, vamos con la integral de convolución, que es el nombre completo. Integral de convolución. En general, simplemente convolución. Entonces, este es el ejemplo 2.6 del libro de OpenG. En este ejemplo 2.6 del libro de OpenG nos dice que tenemos un sistema que es lineal invariante en el tiempo, que tiene una cierta entrada x de t, entra un sistema LTI
caracterizado por esa respuesta al impulso h de t, y sale una señal y de t, que es la respuesta o la salida de este sistema. Similar al caso discreto, nosotros tenemos una notación simplificada de lo que es la convolución en tiempo continuo utilizando el asterisco. Entonces, la convolución de estas señales x de t, aquí este asterisco por h de t. Entonces, recuerden que ese asterisco, que también se suele leer como estrella, es la notación de lo que es la operación de la convolución. Entonces, en este ejemplo 2.6 tenemos una cierta entrada a un sistema LTI con esta respuesta al impulso y queremos saber la salida. El ejercicio nos dice que la entrada que estamos conectando a este sistema es una exponencial de esta característica con A mayor a 0. Si es mayor a 0, esta señal de aquí es una exponencial continua real decreciente. De hecho, la podemos esbozar aquí. La exponencial así decreciente. Es mi señalcita x de t. Eso es lo que voy a conectar aquí en la entrada del sistema, una exponencial decreciente. Y ese sistema tiene como respuesta al impulso un escalón unitario, que también lo podemos esbozar a ese escalón unitario, como es una señal que a partir del instante 0 vale 1. Entonces tenemos que hacer la convolución de esa entrada x de t con lo que es ese escalón unitario. Similar a como hacíamos en el caso discreto, que nosotros tomábamos la señal en función de n, que la ponemos en función de k. Aquí vamos a tomar la función, esta señal que está en función de t, que ustedes pueden ver en función de t. Y la tenemos que poner en función de tau, tal como dice nuestra ecuación de convolución. Entonces, ¿qué dice nuestra ecuación de convolución? Que para determinar la salida, esta salida de aquí o la respuesta del sistema, es la integral de menos infinito a más infinito de la entrada en función de tau. Recuerden que es esta letrita de aquí. Ustedes lo pueden hacer, dibujar mejor. ¿Sí? Tau por h de t menos tau de tau. Entonces, si esto está aquí en función de t, tengo que construir x en función de tau. Si se está en función de t, tengo que construir la respuesta al impulso en función de t menos tau. Hacer el producto de esas dos señales y ese resultado lo que vamos a hacer es integrarlo. Entonces hagamos eso de similar como hicimos en el caso discreto. Primero graficamos las señales en función de t y luego las ponemos en función de tau. Entonces aquí está la señal x de t, que ya vimos que es una exponencial decreciente, así. Y aquí t, y por acá vamos a graficar h de t, que ya vimos que es ese impulso unitario. Entonces lo que nos dice la ecuación es ponerlas en función de tau. Y lo único que tenemos que hacer es cambiar la etiqueta. En lugar de t vamos a poner tau. Ese es el primer paso, cambiar la etiqueta. Entonces en lugar de t es tau. Igual acá, en lugar de t es tau. La gráfica por lo pronto no cambia, sigue siendo esa exponencial decreciente, pero ahora con tau. Y aquí tendríamos h de tau. Entonces ya tenemos puestas en función de tau. Ahora vamos a construir esta señal de aquí, que es la respuesta al impulso, que es reflejada y desplazada. Entonces aquí vamos a hacer primero al inverso de lo que hicimos en la parte discreta, que hicimos primero el desplazamiento y luego el reflejo, que vamos a hacer primero el reflejo y después el desplazamiento. Entonces hagamos el reflejo de esta señal de aquí. Entonces aquí en lugar de tener h de tau, vamos a tener h de t menos tau. Aquí está 0, aquí está tau. Y va a ser una señal así, el reflejo. Eso se va hacia la izquierda. Ustedes ya saben que el reflejo es con respecto al dominio del tiempo, igual amplitud 1. Y ahora vamos a construir la señal h de t menos tau. Y ustedes ya saben que este t minúscula de aquí es un genérico, que puede ser mayor que 0 y menor que 0. Entonces vamos a construir la señal h de t menos tau.
Entonces aquí tendríamos la señal h de t menos tau. Ustedes pueden observar claramente que aquí tengo para el intervalo de un t menor que 0. Y por acá voy a tener la señal como t es genérico. H de t menos tau. Y aquí ustedes pueden ver que es para un t mayor que 0. Justamente ustedes ven aquí que este t es menor que 0. Y aquí tengo que este t es mayor que 0. Entonces, esta es la señal reflejada y está con este desplazamiento t que es genérico. Entonces ya tengo x de t y x de t menos tau. Lo siguiente que tengo que hacer es multiplicar las dos señales e integrar en ese intervalo que se traslapa. Entonces, estas señalcitas de aquí la voy a graficar acá para que sea más fácil ver. Entonces grafiquemos la primera, que es cuando t es menor que 0. Función de tau. Aquí vamos a graficar h de t menos tau. Aquí está 0 y aquí vamos a poner t, ¿cierto? Este tiene amplitud 1. Es fácil observar que cuando yo hago la multiplicación de estas dos señales no existen intervalos donde se traslapen. Ustedes pueden ver que esta señal para t mayor que para todos estos valores de t vale 0, que multiplicarse por esta señal de aquí va a valer justamente 0. Entonces, yo puedo fácilmente escribir que la salida vale 0 cuando t es menor que 0. Ustedes pueden observar que aquí t es menor que 0. Ahora vamos con el otro caso. Para hacer el otro caso voy a graficar de nuevo las dos señales para que sea más fácil ver el intervalo donde se traslapa. Entonces aquí grafico nuevamente x de tau, que es esa exponencial decreciente. Y aquí voy a graficar la señal h de t menos tau. Y ustedes pueden ver que aquí tengo el otro intervalo que es cuando t es mayor que 0. Es fácil ver que el intervalo donde se traslapan esas señales es entre 0 y t. Porque ustedes pueden notar aquí en este gráfico que antes de 0 esta señal vale 0, que al multiplicarse por esta porción de la señal h de t menos tau va a valer 0. Y luego de t, la señal vale 0. Si aquí nosotros hacemos este punto de aquí, que al multiplicarse con esta porción de la señal también va a valer 0. Entonces, este es el intervalo de traslape de las dos señales entre 0 y t. ¿Cuánto vale esta señalcita de aquí? Esta señalcita de aquí vale e a la menos a tau u de tau, ¿cierto? Y esta señalcita de aquí vale u de t menos tau. Entonces, la convolución, ¿cuánto quedaría? Integral. Entonces, tendríamos esta señal, que es u de t menos tau, que vale justamente 1. Aquí tendría e a la menos a tau por u de tau, por este valorcito de aquí que vale 1. Entonces no lo voy a colocar, de tau, desde menos infinito hasta más infinito. Sin embargo, vemos que el producto de estas dos señales tiene un traslape entre 0 y t. Como tiene ese traslape entre 0 y t, ya no voy a hacer desde menos infinito hacia más infinito, sino simplemente tengo que multiplicar entre 0 y t, que es el intervalo donde esas dos señales se traslapan. Y este, justamente, u de t, es lo que me permite escribir este intervalo de aquí que inicia en 0. Entonces, esta ecuación quedaría como la integral entre 0 y t de e a menos a tau de tau. Y lo que tenemos aquí es la integral de una señal de una exponencial. Y la integral de una exponencial, vamos a escribir. Ustedes pueden hacer esta integral utilizando los métodos que conocen de cambio de variable, v, v de v y todo lo demás. Pero es mucho más conveniente utilizar directamente tablas de integrales. El fin del curso no es que ustedes realicen los métodos de integración para llegar a la respuesta, ¿no? Plantear bien la integral en función de lo que nos pide la operación y esa integral resolverla a través de tablas o bien puedo utilizar algún software específico para realizar esa integral. Entonces la identidad que vamos a utilizar es que la integral de e
a la AT de T es igual 1 sobre A E a la AT. Esta va a ser la identidad que vamos a utilizar para resolver este sumatorio. Entonces, si seguimos eso, noten que aquí A vale aquí menos A. Entonces, este valor de aquí sería 1 sobre menos A y a la menos A tau evaluada entre 0 y T. Y una vez que se haga esta evaluación, aquí me va a quedar 1 sobre A, 1 menos E a la menos AT. Esa evaluación es sencilla. Entonces, este de aquí es, como ustedes pueden ver, es la salida del sistema para el caso particular de Y mayor a 0. Nosotros determinamos más arriba que la salida del sistema vale 0 para Y menor que 0. Esta ya sería la respuesta, este par de funciones, pero yo puedo unificarla utilizando la notación del impulso unitario por esta característica que está aquí. Entonces yo puedo escribir que la salida del sistema es 1 sobre A por 1 menos E a la menos AT multiplicado por un escalón unitario. Entonces este U de T justamente unifica esta parte de aquí de estas dos ecuaciones que están. De hecho, si se graficara esta funcioncita de aquí, quedaría una señal de este tipo. Así. Esa sería mi señal Y de T que inicia en 0 y que asintóticamente viene a 1 sobre A. Este valor asintótico se puede calcular sacando el límite de esta señal cuando T tiene infinito. Y entonces, como ustedes pueden observar, es un proceso similar a la parte discreta. En la parte discreta de n lo ponemos en función de k, multiplicamos las dos señales y sumamos. Y en el caso continuo, en lugar de ser función de t, lo ponemos en función de tau. Nuevamente multiplicamos y integramos en los intervalos donde se traslapa. Ustedes hacen en casa y lo podemos revisar inclusive en tutorial, algún paso particular. El ejemplo 2.7. En el ejemplo 2.7, en cambio, vamos a tener una señal triangular y una cuadrada, pero que son señales limitadas en el tiempo. Hay que hacer exactamente lo mismo, poner en función de t, luego en función de tau, multiplicar las dos señales e integrar en el intervalo donde esas señales se traslapan. Y entonces vamos a hacer una pausa de 20 minutos y regresando vamos a utilizar un poco Wolfram Matemática para revisar estos conceptos del capítulo 2 y también algunos conceptos del capítulo 1. Entonces, en 20 minutos nos volvemos a ver. Perdón, en 15 minutos. Bien, lo que vamos a hacer ahora es revisar cómo graficar alguna de estas funciones y operaciones utilizando el Wolfram Matemática. Entonces, vale que cuando ustedes realicen las mismas gráficas que vamos a hacer ahora, vean nuevamente este video en caso en alguna parte por ahí tengan algún error en el tipeo de las funciones de Wolfram en cuanto a la parte 1, que son señales base, son las exponenciales complejas, senoides, impulso, escalón. Y esta segunda parte que ya es la convolución. Entonces abran Wolfram, que ustedes ya lo deben tener instalado. Y vamos a hacer algunas gráficas y conversar más o menos cómo es la mecánica de este software de simulación que vamos a utilizar en este curso. Ustedes pueden encontrar en YouTube una infinidad de tutoriales sobre cómo utilizar Wolfram Matemática, entonces no es necesario tener un conocimiento previo para utilizarlo en la parte de señales. Entonces abrimos un nuevo documento y vamos a ir graficando algunas funciones que
Ya hemos visto con ustedes. Entonces aquí directamente vamos a utilizar la función de graficación para una señal continua. Hay una función de graficación para señal continua y una función de graficación para señal discreta. Entonces vamos a utilizar esta función plot, que voy a intentar hacer un poquito más grande. Ya. Entonces vamos a graficar una señal coseno. Plot aquí entre esos corchetes y vamos a graficar la función coseno de x. Luego vamos a colocar lo que es el intervalo. Bueno, pongámosle t, porque estamos utilizando la variable t minúscula para nuestro caso de las señales continuas. Y aquí vamos a poner un intervalo entre menos 2pi, menos 2pi, hasta 2pi. Y vamos a ver cuánto sale esto de aquí. Entonces, una vez que se coloca ese comando, para ejecutarlo hay que presionar la tecla Shift y Enter, Shift y Enter. Aquí nosotros podemos observar la señal coseno, que ya comentamos que es una señal periódica. Esta señal coseno ustedes pueden ver que tiene un periodo que es igual. ¿Cuánto vale este periodo? Este periodo vale 2pi. Recordemos que nosotros podemos calcular el periodo extrayendo el omega sub 0. En este caso, el omega sub 0 de esta señal de aquí es... El omega sub 0 de esta señal de aquí es 1. Entonces pueden observar ahí que el omega sub 0 de esta señal de aquí es 1. Y omega sub 0 es igual a 2pi sobre periodo. Entonces aquí si el omega sub 0 es igual a 1, el periodo de esta señal es igual a 2pi. Y 2pi es, o sea, pi es 3.14, 2pi sería más o menos 6.2. Y ustedes notan que justamente esta señal se repite en justamente ese valor de 6.12 algo. También podemos graficar aquí el seno de esta señal. Ustedes pueden ver que la diferencia entre el seno y el coseno es una fase de pi medios, que es la fase. Nosotros podemos aquí agregarle una fase, que le sumamos pi medios, graficamos y tenemos ahí la señal coseno. A esta señal también le podemos cambiar la amplitud, le podemos poner aquí una amplitud de 2. Ustedes pueden ver que la amplitud máxima de la señal cambió 2. Y le podemos colocar aquí una cierta frecuencia, por ejemplo, de 2pi por 10. Si vemos cuánto sale. Tenemos esa señal. Aquí vamos a colocar, cambiarle el intervalo. Podemos ponerle desde pi décimos y acá pi décimos. Ahí tenemos varios ciclos de esta señal senoidal. Entonces, como ustedes pueden observar, es sencillo hacer una gráfica de una senoidal utilizando esta función plot en lo que es Wolfram Matemática. Entonces, vamos a hacer la gráfica. Podemos, de hecho, esto copiar y pegar la gráfica de una exponencial creciente y decreciente en tiempo continuo. Entonces, aquí vamos a poner la función para graficar la exponencial decreciente, esta función xp. Aquí de argumento vamos a poner menos t. Y vamos a hacer que esta señal de aquí vaya desde 0 hasta 3. Desde 0 hasta 3. Es una exponencial decreciente. De hecho, es una señal que nosotros utilizamos para uno de los ejercicios de convolución. Ustedes pueden ver ese comportamiento. Aquí le podemos graficar una exponencial creciente simplemente colocándole aquí un valor positivo. Y ahí está la exponencial decreciente. Ustedes pueden ver, por ejemplo, que si aquí le ponemos menos 3 de t, esta exponencial decreciente va a decrecer con una mayor velocidad si comparado con la exponencial de e a la menos t. Entonces aquí tenemos esta gráfica de esta exponencial decreciente. Ahora, podemos hacer la gráfica de una exponencial decreciente, pero discreta, utilizando plot. Va a ser para señales en tiempo continuo y para señales en tiempo discreto va a ser la función discrete plot, esta de aquí. Entonces, en esta función de aquí vamos a colocar una exponencial decreciente también.
Aquí la variable independiente es n. Entonces vamos a colocar acá el intervalo. Entonces va a ir de n desde 0 hasta, podemos ponerle 3. O puede ser desde -1 hasta 3. Y graficamos de aquí. Ustedes pueden ver aquí esta señal exponencial decreciente, pero es discreta. De hecho, podemos poner que vaya hasta más puntos, hasta 8, por ejemplo, y ahí se puede observar justamente esa tendencia de cómo es esa exponencial decreciente. Y si quisiéramos que fuera creciente, simplemente el cambio es aquí el signo, le ponemos signo positivo. Ustedes pueden observar esa señal exponencial decreciente, que es una de las que vimos con ustedes en la clase anterior. Ahora, en cuanto a la transformación de variable independiente, para hacer esa transformación de variable independiente que era desplazamiento, reflejo y escalamiento, vamos a utilizar un escalón unitario. Entonces, en cuanto a lo que es transformación de variable independiente, primero vamos a graficar un escalón unitario continuo. Entonces, vamos a poner la función plot. Y la función que nos sirve para graficar el escalón, o sea, continuo discreto, es la función unit step. Esta de aquí, función unit step, argumento t, y esa vamos a hacer que este unit step esté graficado entre t, entre -5 y 5. Y ustedes pueden observar el escalón unitario. A este escalón unitario de aquí lo vamos a reflejar. Hagamos primero el desplazamiento, que es la primera. Entonces aquí vamos a hacer un desplazamiento de una unidad hacia la derecha. Entonces ponemos aquí -1. Y si graficamos, ustedes pueden ver cómo este escalón se desplazó hacia la derecha una unidad. Podemos poner aquí 2. Ustedes pueden ver cómo se desplaza hacia la derecha. Ahora, si aquí le sumáramos 2, por ejemplo, sería un desplazamiento hacia la izquierda, que es un adelanto. Ustedes pueden ver cómo esta señal de aquí se adelanta y hacia atrás. En esta misma gráfica nosotros podemos hacer un reflejo de la señal, simplemente poniéndole aquí menos. Ustedes pueden ver cómo esta señal se refleja. Y cuando la señal es reflejada también puede hacerse un desplazamiento, pero en este caso el desplazamiento se va a invertir. Si yo le pusiera aquí -2, originalmente ese -2 haría un atraso, pero como el tiempo ya ha sido reflejado, este -2 va a ser un adelanto, como ustedes pueden ver. A ver, aquí pongámosle. Vamos aquí a hacer una pequeña modificación para que salga esa línea vertical. Solo déjenme ver qué parte es esa parte del código. Ya, entonces aquí le vamos a poner una parte adicional. Eso, ese comando que dice exclusions. Ninguna exclusión, es decir, va a graficar esa caída vertical. Entonces tenemos aquí un escalón unitario que ha sido reflejado y ha sido desplazado. Entonces ya tenemos indicado dos transformaciones de variable independiente. En el caso continuo, podemos hacer exactamente lo mismo en el caso discreto. Entonces para el caso discreto simplemente se pone aquí esta función y aquí le vamos a poner función de n acá y acá en función de n. Y esta parte de aquí ya no iría. Ustedes pueden observar, pues aquí voy a poner más muestras. Pongamos hasta 15. De -15 hasta 15. Ustedes pueden observar que tenemos aquí un escalón discreto que ha sido desplazado una muestra hacia la derecha. Vamos a hacer un desplazamiento de 5 muestras. Ustedes pueden observar que se desplaza hacia la izquierda y también podemos hacer un adelanto de 5 muestras sumándole acá más 5 y se desplaza hacia la izquierda. También podemos hacer un reflejo de este escalón discreto. Ustedes pueden ver lo que ahí está reflejado y también se puede añadir lo que es un desplazamiento. En este caso, más 3 sería un adelanto, pero como el tiempo se ha invertido, va a ser un atraso de
de 3 muestras. Entonces se refleja y se traza 3 muestras. Entonces ya hemos visto cómo podemos hacer lo que es esta parte de la transformación de variable independiente utilizando lo que es esta parte del escalón unitario. Reflejo, desplazamiento. Y ahora lo que vamos a ver es la parte que tiene que ver con ensanchamiento. En general es escalamiento, cuando la señal se hace más ancha o más angosta, pero vamos a enfocarnos en la parte continua, porque en la parte discreta, esto lo vamos a ver más adelante, se conoce como diezmación e interpolación. Eso es un tema que se ve casi exclusivamente en la parte de muestreo cuando cambiamos la frecuencia del muestreo, pero es un tema que vamos a ver más adelante. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo que es ensanchamiento y aceleración de la señal. Entonces, aquí vamos a graficar una señal en tiempo continuo. Y aquí aparece una función del Wolfram Matemática que es Unit Box, que es una señal, un pulso rectangular o una caja rectangular. Aquí lo vamos a poner en función de t. Vamos a ver qué es lo que sale aquí. Y lo que va a salir aquí es que esta señal la vamos a graficar desde menos 2 hasta 2. Entonces aquí tenemos la señal original. Nuevamente aquí vamos a poner que se grafique todo. Y aquí tenemos esta señal. Como ustedes pueden observar, esta señal tiene esa duración que va desde... ¿Cuánto está aquí? A ver. Tiene una duración de 0.5 hasta 0.5. Entonces aquí vamos a hacer la primera operación de escalamiento. Si multiplicamos por 2 el tiempo, es decir, si el tiempo lo hacemos 2 veces más grande, lo que vamos a ver es la señal 2 veces más pequeña. Y es justamente lo que ustedes observaron en este cambio. La señal se hace 2 veces más pequeña. Y también podemos ver lo que es la parte de el ensanchamiento, que estoy haciendo el tiempo 2 veces más pequeño, entonces veo la señal 2 veces más grande. Entonces con esto ya hemos mostrado las 3 transformaciones de variable independiente, que es desplazamiento, reflejo y escalamiento, pero el escalamiento en el caso continuo. En el caso discreto, como les digo, se llama diezmación e interpolación y eso lo vamos a ver en la parte de muestreo, cuando hagamos el cambio de la tasa de muestreo. Ya, entonces vamos a ver, hay unos ejercicios por aquí. Señales periódicas, señales pares e impares. Ya. Ya, entonces, ustedes como ya tienen el Wolfram Matemática, voy a enviarles un archivo por aquí por el... Voy a enviarles un archivo por aquí por el Zoom, donde está parte de esto que yo les he indicado. Y es simplemente seguir esos comandos y en esos archivos ya está indicado qué ejercicio del libro es que corresponde a la clase y ustedes pueden ya ver las otras operaciones de las exponenciales complejas, lo que son exponenciales armónicamente relacionadas y demás. Entonces voy a enviarles ese archivo.